Continuamos analizando nuestro artículo de Santo Tomás y Cosmos, y después nos referimos a otros textos del mismo Atinate y otro artículo que desarrolla el tema con precisión, el tema de la relación entre la naturaleza y la gracia. Algunos tomistas, al tratar del ámbito psicológico, apelan al principio de que la gracia supone la naturaleza y la eleva, para fundar la necesidad de una terapéutica psicológica que prepare el camino de la gracia como condición de su eficacia. Sutilmente caen en una concepción profundamente contraria a la de Santo Tomás, para el cual, fundándose sobre San Agustín, nunca podría haber una disposición natural humana para lo sobrenatural gratuito. Este es el punto capital. O sea, la gracia no se puede preparar con la naturaleza, en sentido estricto. En la naturaleza hay una capacidad obediencial para la gracia, que quiere decir que si Dios actúa, la naturaleza puede ser elevada. Pero se necesita la acción gratuita de Dios. La naturaleza sola no puede preparar la gracia, entendiendo una capacidad sobrenatural de obrar y una operación sobrenatural, que es la operación perfecta según las virtudes. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas cuatro son las virtudes propiamente humanas que no pueden existir de manera perfecta sin la gracia. Esto es central en la antropología de Santo Tomás. Y la perfección de las virtudes no puede ser preparada estrictamente por medio de actos naturales. Lo que pueden hacer los actos naturales es realizar una cierta bondad parcial, natural, real, pero no total. O sea, no se pueden hacer todos los actos buenos y tampoco se los puede hacer perfectamente, a causa del deterioro de la naturaleza humana, de la naturaleza caída, como dijimos, o mejor corrupta, que es la palabra que se encuentra en el texto de la Suma. Entonces hace falta una elevación que no puede provenir sino de Dios. En este sentido decimos que la naturaleza no puede preparar la gracia. Ahora, sí se puede decir que la realización de actos buenos, naturales, quita los impedimentos para que actúe la gracia. Eso sí, porque si la razón no puede actuar según su condición, es imposible tener fe. Si la voluntad está imposibilitada de producir actos humanos por un impedimento grave que la coacciona, entonces no se pueden producir los actos de caridad. Ahora, la coacción de la voluntad es siempre parcial. Si actúa la inteligencia, también actúa la voluntad. Pero la voluntad puede estar impedida de ejercitar actos externos, de mover las otras potencias, por un impedimento en la imaginación, en los sentidos y también en la afectividad. Entonces, esto sí es una condición natural, pero esta condición natural no se puede reformar de tal manera que prepare la gracia. Lo que se puede hacer es que se quiten los impedimentos para la gracia, para que la gracia eleve estas potencias a un nivel superior y les permita realizar actos perfectos. O sea, no solo perfectos porque son espirituales, en el sentido de la acción del Espíritu Santo, de la gracia misma, sino perfectos en el orden de la naturaleza misma. Ser justo, por eso
el Nuevo Testamento, San Pablo, sobre la base del Antiguo, hablan de justificación del pecador. O sea, el pecador por la gracia se hace justo. Ahora, justo no quiere decir santo solamente en un nivel superior, sino que quiere decir justo humanamente. Porque cualquier pecado comporta una forma de injusticia. La justicia es una virtud general que está implícita en todas las otras. Entonces, no se puede ser justo perfectamente sin la gracia. Esta es la noción que Santo Tomás transmite y la aprendió muy precisamente de San Agustín. San Agustín tiene un carisma especial para mostrar esto porque él tiene la experiencia de la conversión, como San Pablo anteriormente también se convirtió, entonces perciben en sí mismos muy agudamente la diferencia entre el estado anterior y el posterior, o sea, cuando no tenían la gracia y cuando tenían la gracia. San Pablo lo dice con mucha claridad, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. En cambio, anteriormente perseguía la Iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. Él experimenta en sí el cambio. O sea que la ley no justifica, o sea, él que era seguidor del Antiguo Testamento, como el joven del cual hablamos, o el rico, no entiende en sí mismo que la ley no justifica. Más aún, dice San Pablo, la ley hace peores a las personas. No solo no justifica, las hace peores. La ley es la ley del pecado y de la muerte, o sea que la ley del Antiguo Testamento ilumina la razón, hace conocer cuál es la conducta recta, pero no da la fuerza para realizarla. Entonces, cuanto más se sabe cómo hay que obrar, peor se obra, porque la operación es más consciente. Esto lo dice también Santo Tomás. O sea que las virtudes humanas, imperfectas, naturales, pueden hacer peor al que las posee, porque por un lado se desarrollan, pero por otro lado el sujeto se puede hacer más soberbio, ¿no? O sea, estas virtudes en un aspecto más exterior pueden provocar a un nivel más interior un deterioro contrario a la virtud. San Juan de la Cruz también dice lo mismo, o sea, los peligros que hay en los bienes morales. ¿Los bienes morales cuáles son? El desarrollo humano. El desarrollo humano sin la gracia. Sin la gracia de Dios. O sea, todos experimentamos, incluso se ve en la cultura en general, o sea, cuanto más se progresa, si no hay un cambio interior, si no hay una renovación interior, llega un punto en que el mismo progreso se convierte en fuente de problemática, de desviación, etc. Pasa en los individuos y pasa en el conjunto de la sociedad también. Muchas veces las sociedades que parecen más evolucionadas humanamente son las que incurren en desviaciones más profundas, como guerras, aborto, justificación de las desviaciones, etcétera, todo lo que observamos actualmente. Entonces, el único modo de superar esto es la gracia de Dios, que es el anuncio del Evangelio. Entonces, es claro que la gracia, la consideración de la gracia y por contraste del pecado no puede estar
afuera de la visión de una psicología que sea realista, que no incurra en los peligros del idealismo, o sea, de la abstracción, en el sentido negativo del término, ¿no? La abstracción puede ser algo bueno, cuando uno se separa de lo sensible, pero puede ser algo malo si por abstracción se entiende alejarse de la realidad. Una elaboración mental que no corresponde a la verdad de las cosas. Entonces, San Agustín tiene la experiencia de la conversión, la narra en las confesiones, se da cuenta, además, de la diferencia entre la doctrina de las sectas, por las cuales él pasó, el maniqueísmo, etc. Él conoce una situación parecida a la actual, en la cual había muchas herejías, se escribió un libro sobre herejías, con más de 100 herejías, y también conoce las sectas de la época. Entonces, él se da cuenta experimentalmente del cambio que significa la gracia. Por eso tiene una virtud especial para iluminar en esta perspectiva, y Santo Tomás aprende profundamente de San Agustín. En este sentido, decíamos que es providencial que venga un papa con origen agustiniano en esta época, que es de tanta confusión, no solo mental, sino también moral. Entonces, porque San Agustín prepara así el camino para asimilar la doctrina más elaborada teológica y filosóficamente de Santo Tomás. San Agustín es más directamente experimental, él manifiesta el significado real de la presencia de la gracia y de la contemplación de Dios. Entonces, es siempre desde la gracia, al contrario, que la naturaleza puede restaurarse o recomponerse, desde la que el hombre radicalmente puede curarse, si estamos al nivel propiamente humano y no meramente psiquiátrico o médico, como indicamos anteriormente. La psicología trata de lo humano en cuanto humano. La medicina trata un aspecto de lo humano, no todo, no la consideración última, no la consideración global, unitaria, que es propia de la psicología. Por eso la psicología debe estar constituida por diversos niveles científicos, sobre todo el que da la última visión, que es la teología. Especialmente si se quiere considerar la realidad práctica de la vida humana, o sea, la situación concreta. Y no solamente los aspectos universales, porque para esto es suficiente la filosofía, que analiza la esencia humana, las potencias, las operaciones, etc. Podemos así ahora indicar los textos complementarios a este punto. Hay un artículo que lo desarrolla, del principio. El principio tomista, gracia non tollit naturam, sed perficiteam. La gracia no cancela la naturaleza, no la destruye, sino que la perfecciona. Y su aplicación a la actividad de la psicología y de la terapia psicológica. Este es un artículo en la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se puede ver el resumen solamente. Se parte desde un lugar principal de la obra de Santo Tomás, la Suma de Teología, prima secunda, cuestión 109. Para el Aquinate, siguiendo a San Agustín, no se puede cumplir totalmente el orden natural humano sin la gracia, aparte de la perfección que le otorga. O sea, la gracia restaura la naturaleza, cumple la naturaleza, pero además la eleva a un nivel divino.
Después de ver brevemente algunos lugares paralelos y la enseñanza agustiniana y tomista del Concilio de Trento, el Concilio de Trento es fundamental en la historia de la Iglesia y toma muchos temas de Santo Tomás, se considera que se entiende por psicoterapia y por psicología, y su distinción respecto de la psiquiatría. Aquí se hace una consideración desde la teología espiritual, pues si el inadecuado conocimiento de las leyes de la evolución espiritual produce la necesidad de la psicoterapia. O sea, si no se conoce bien cómo es la evolución espiritual en la persona que tiene la gracia, parece que hace falta una psicoterapia, pero en esta visión hay una especie de retroceso, porque si se capta la necesidad de la psicoterapia como la aplicación de un método único que vale para los que no tienen la gracia y para los que tienen la gracia también, entonces hay un retroceso, sobre todo para estos últimos. Para los primeros no siempre, porque en los que no tienen la gracia siempre hay un aspecto de irracionalidad, al menos práctica en la conducta. Entonces, es necesario desarrollar un acercamiento a la verdadera racionalidad humana que se pierde por el pecado. Entonces, la psicoterapia, no preparando la gracia, porque ya dijimos que esto no se puede, pero quitando los impedimentos y ayudando al desarrollo humano, puede tener una aplicación positiva siempre que tenga los principios rectos, o sea, que sea adecuada a la realidad, porque si no lo es, produce efectos positivos solo accidentalmente, o sea, por hechos externos al método mismo. Por ejemplo, por el hecho de que una persona que está aislada en su vida personal comienza a interactuar con otra, que es el psicólogo. Entonces, eso es claro que corresponde a la naturaleza humana. Entonces, aparte de lo que piensa el psicólogo, puede tener un efecto positivo, el hecho mismo de la comunicación. O el hecho mismo de que se comience a pensar en el caso de que una persona esté muy dispersa, muy distraída, muy disgregada, y comienza a unificar sus facultades sensitivas al servicio de la razón. Todo eso evidentemente es positivo si corresponde a un pensamiento realista, o sea, una concepción verdadera de la naturaleza y de la conducta humana. Ahora, cuando se trata del caso de una persona que tiene vida espiritual, este recurso a la psicología puede significar un retroceso. Hay un caso, por ejemplo, de una carmelita que atendió Víctor Frankl, y claro, se ve desde el diario de la carmelita que él transcribe que tiene una vida espiritual elevada, y él entiende eso como una situación muy psicopatológica, y en ese caso deja de lado su teoría de la búsqueda del sentido y le da medicación, lo dice ahí. Entonces vuelve a ser psiquiatra. Entonces, en vez de logoterapeuta, que es una especie de filosofía existencialista. Entonces, hay que ver la situación real de la persona, sobre todo cuando tiene vida espiritual, su situación en el camino espiritual. Y en ese caso hay que buscar que la ayuda psicoterapéutica no constituya un retroceso, sino un factor de iluminación y de progreso espiritual, porque es el problema fundamental en estos casos. No es el otro problema. Ciertamente, cuando hay problemáticas espirituales, siempre hay aspectos naturales que modificar, etcétera, etcétera, porque la gracia no reforma a toda la persona
enseguida comienza de lo más elevado y va descendiendo, dice Santo Tomás. Comienza desde lo más espiritual y va, pero el padre espiritual o el psicoterapeuta que participa de la paternidad espiritual debe ayudar al sujeto a comprender cómo la gracia actúa en él y a eliminar las incoherencias. Bueno, entonces continuamos con la descripción del artículo, que es muy desarrollado. El anterior, sí. Santo Tomás psicólogo. No. Ah. El tercero. ¿Veis? Ah, el de la Grazia non tollit natura. Sí. Ok. Se ve después la relación entre el magisterio y la psicología y la necesidad de una renovación sobre las bases tomistas. Este magisterio está concentrado muy especialmente en el discurso del Papa Pío XII a los psiquiatras. Se termina mencionando algunos problemas prácticos, educación, en el ámbito de la educación, de la crisis individual y de los ámbitos eclesiales. Bueno, ahora sí, vamos al texto de Santo Tomás, Suma Teológica. No, la suma. ahí sí. Esta es la cuestión 109 de la prima secunda, es decir, la primera sección de la segunda parte de la suma. Aquí se comienza a tratar acerca de la relación entre la conducta humana y la gracia. En primer lugar, se dice que la gracia es más necesaria para rectificar la conducta voluntaria que para conocer la verdad. O sea, mientras que se puede conocer la verdad natural sin la gracia, aunque es difícil por las condiciones morales, no se puede cumplir todo el bien natural sin la gracia. No hay un paralelismo. ¿Por qué? Porque está más deteriorada la voluntad que la inteligencia. Efectivamente, el pecado está en la voluntad, no en la inteligencia. La inteligencia es ignorancia, es una especie diferente de pecado, o sea, de mal, por analogía. Pero el mal en sentido propio es el mal moral. Tampoco es mal en sentido propio el mal físico o la enfermedad física de una persona. La enfermedad basada sobre el desorden en la operación de los sentidos y de las potencias afectivas puede ser enfermedad por analogía. Claro, si la imaginación de uno está muy desordenada de manera tal que le impide pensar rectamente o tomar conciencia de sí, es claro que hay una enfermedad, pero no es una enfermedad en el sentido pleno del término, que es una enfermedad moral, porque esa es la propiamente humana. Lo mismo sucede en el orden de las pasiones. Uno puede tener ciertos apetitos que están fuera del orden de la razón, que no están totalmente adecuados a la razón. Por ejemplo, es muy irascible, por ejemplo, es muy concupiscible, pero esa inclinación misma, en cuanto no es voluntaria, no es una enfermedad en sentido pleno. Comienza a ser enfermedad en cuanto es voluntaria. Por ejemplo, si uno tiene una concupiscencia sexual desordenada, desenfrenada y voluntariamente la consiente o la quiere, ¿no? Eso sí es desorden propiamente moral, pero no el hecho de que alguien sueña dormido o despierto algunas cosas, entonces, o que tiene ciertas inclinaciones, porque
Eso no es propiamente humano. Es un aspecto de lo humano, pero no es propiamente humano. Lo humano en cuanto tal corresponde a las operaciones intelectivas y volitivas. No puede haber operaciones de la voluntad si no hay un conocimiento de la inteligencia. Ya Aristóteles decía que la voluntad está en la razón. Esto lo enseña Santo Tomás con mucha claridad, no solamente aquí, sino en la primera parte de la Suma, donde desarrolla toda su antropología y también el estudio de la inteligencia. Con mucha precisión. Entonces, las verdades proporcionadas a la razón se pueden conocer, pero el bien proporcionado a la voluntad humana en cuanto tal no se puede realizar totalmente, se puede realizar parcialmente. La causa del pecado original o de los pecados personales. El pecado original es más amplio, dice Santo Tomás, pero el pecado personal es más grave, porque es del individuo, es consciente, es voluntario. El que nace con el pecado original, que somos todos, menos Cristo y la Santísima Virgen, tenemos una inclinación general por la cual no podemos obedecer en toda la razón. Pero el que comete un pecado consciente personal deteriora su naturaleza singular. No es algo universal. Entonces, en este aspecto es más grave el pecado personal. Por eso Santo Tomás dice que el pecado de los cristianos es más grave que el de los paganos. Porque el de los paganos es simplemente una consecuencia del pecado original, que también es personal, es responsable, etc. Pero es más responsable en aquel que tiene la posibilidad real de obrar bien totalmente y no lo hace, que es el cristiano, o sea, el que tiene la gracia y la pierde por el mismo pecado. El otro, el pagano, el que no tiene la gracia, no tiene toda la posibilidad de obrar bien. Su voluntad está debilitada y por tanto es menos libre. La del cristiano es más libre, porque es más poderosa. Es más poderosa porque tiene la gracia. Por eso no solo hay más conciencia, sino que hay más responsabilidad. Ahora, eso que es radical se aplica analógicamente también dentro de las diversas situaciones de la vida cristiana, porque es evidente que hay personas que no tienen una gran instrucción cristiana y otras que tienen más. Entonces, por supuesto que hay variaciones en las cuales se aplica de manera análoga este principio. Vamos más adelante al artículo segundo. Más. ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia? Bueno, aquí Santo Tomás cita a San Agustín y a San Pablo. ¿Sí? Dos autoridades muy poderosas en este campo, como dije recién, por la experiencia de la propia conversión, porque experimentan en sí mismos la diferencia entre el pecado y la gracia. Parece que el hombre puede querer y hacer el bien sin la gracia. Contra esto está lo que dice el apóstol en Romanos 9. No es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. Y San Agustín, en el libro de la corrección y de la gracia, afirma: sin la gracia ningún bien en absoluto hacen los hombres.
ni al pensar, ni al querer y amar, ni al obrar. San Agustín es muy contundente. Porque está mirando al hombre en su totalidad, no porque no puede hacer algunos actos buenos, eso lo puede hacer, y Santo Tomás lo explica después. El problema es que el hombre en sentido absoluto no puede ser bueno. Como se dice a veces, ¿no? Es creyente o no es creyente o no es cristiano, pero es buena persona. Bueno. Entonces, eso es lo que no se puede, ser buena persona. Pero aquí se está entendiendo a la persona como una totalidad, es un totum. No que no haga actos buenos, y es buena persona porque hace algunos actos buenos, por ejemplo, paga los impuestos o ayuda a los vecinos, y todas esas cosas se pueden hacer sin la gracia. O construye edificios, dice más adelante, actividad técnica, comercial. Uno puede ser correcto en todo eso, pero eso no es la totalidad del obrar humano, ¿no? Porque sí, es evidente, ¿no? Que gente exitosa, muy correcta, muy respetable, y después en la familia es un desastre. Y no tiene caridad, no tiene... Bueno, son ejemplos muy conocidos. Entonces, hay que ver qué quiere decir que es buena persona. Y sobre todo ser buena persona respecto de Dios, como ya vimos. Porque si uno es buena persona, pero no le cree a Dios y no le obedece, no es tan buena persona. Bueno, aquí distingue la naturaleza considerada en un doble estado, el de integridad, que es el de nuestro primer padre antes del pecado, y el de corrupción. Un poquito más. Que es el nuestro después del pecado original. Estado de integridad quiere decir la naturaleza humana como Dios lo creó. El Génesis dice que la creó muy buena. Dios vio que era bueno todo lo que hizo y el hombre muy bueno. Entonces, Dios no puede hacer nada malo. Todo lo que hace Dios es bueno. Entonces, la naturaleza es más mala, como Dios la creó, es buena. Ahora, después del pecado original, no es tan buena, o sea, le falta algo. Que pierde. ¿Qué es lo que pierde? La justicia original, que es subordinación a Dios y subordinación de los apetitos sensitivos a la razón. Hay un desorden que tiene dos partes, podríamos decir. Una parte espiritual que es más radical, que es respecto de Dios, y una parte interna a la naturaleza humana en la cual se produce un desorden. Lo inferior está rebelado contra lo superior. Pero el principio fundamental es el mismo, la rebelión, ¿no? Eso que decía Fromm, que era bueno. Porque según él y según otros también, según Hegel, según Freud, el hombre empieza a ser hombre por el pecado, o sea, porque se rebela contra Dios. Vamos a ir más adelante a los otros artículos. El amor a Dios sobre todas las cosas. El hombre con sus solas fuerzas naturales puede amar a Dios más que a sí mismo y sobre todas las cosas. Un poquito más. Pero no puede dirigir todas sus obras, todas sus operaciones según este amor.
En el estado de naturaleza caída, el hombre flaquea en este terreno de amar a Dios más que a sí mismo y por encima de todo, porque el apetito de la voluntad racional, debido a la corrupción de la naturaleza, se inclina al bien privado, mientras no sea curado por la gracia divina. O sea, el hombre como Dios lo creó, aún sin la gracia, sí podía amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ahora, para que esto sea realizado efectivamente, necesita la gracia. Porque de otra manera termina queriendo algo más que a Dios. Vamos más adelante. ¿Puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin la gracia y con sus solas fuerzas naturales? O sea, un hombre que conoce perfectamente la moral, supongamos que sea como Aristóteles y un gran filósofo, puede, o que conozca el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos bien, como San Pablo o como el joven rico, puede cumplir estos preceptos de la ley sin la gracia y con sus solas fuerzas naturales. La respuesta es no. Parece que sí. Bueno, de hecho les parece a muchos. Es la opinión corriente. Contra esto está lo que dice San Agustín en el libro de las herejías, que pertenece a la herejía de los pelagianos. Creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia. O sea, sin la gracia no se pueden cumplir todos los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Si uno no tiene la gracia, tarde o temprano termina siendo mentiroso, adúltero, fornicador, avaro, blasfemo, irreligioso. Bueno, todo lo que vemos. Los mandatos de la ley pueden ser cumplidos de dos modos. Uno en cuanto a la sustancia de las obras, es decir, realizando actos de justicia, de fortaleza y de las demás virtudes. En este sentido, en el estado de integridad, podía el hombre cumplir todos los mandatos de la ley. Es decir, como Dios lo creó, aún sin la gracia, podía cumplir todo. Porque el hombre fue hecho bueno. Bueno quiere decir perfecto con su capacidad íntegra. De lo contrario, en aquel estado tendría que pecar por necesidad, ya que el pecado no consiste sino en incumplir los mandatos divinos. Pero en el estado de naturaleza caída, no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. Es decir, una vez que está deteriorado, que está deteriorada principalmente su voluntad, ya no puede cumplir todos los preceptos de la ley, aunque los conozca. Más aún, en cierta manera, cuanto los conoce, más los incumple, porque es más consciente de lo que no cumple. El otro modo consiste en cumplir los preceptos de la ley no solo en cuanto a la sustancia de las obras, sino además en un modo conveniente, es decir, por caridad. Y de esta forma no puede el hombre observar los preceptos legales ni en el estado de naturaleza íntegra ni en el estado de naturaleza corrupta. Es decir, hay una perfección sobreabundante de las obras humanas que solo viene de la gracia, incluso cuando la naturaleza está íntegra. De aquí que San Agustín, habiendo dicho en el libro de Correcciones Gratia que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade: porque necesitan de ella, no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. En ambos estados, para observar los mandamientos, necesitan además el impulso motor de Dios, como ya queda dicho. Dios, que es el creador, mueve todas las operaciones, por eso Dios siempre tiene que intervenir
venir de los actos buenos. Vamos más adelante. ¿Puede el hombre merecer la vida eterna sin la gracia? No. O sea, los actos buenos, si no está la gracia, nos llevan a la vida eterna. Al revés de lo que mucha gente piensa. Solamente con la gracia se puede llegar a la vida eterna, con la caridad. Como decían los medievales, comentando a San Pablo, la gracia de Dios en la vida eterna, para que comprendamos que Dios nos llevará a la vida eterna por su misericordia, es decir, por su gracia. Vamos al siguiente artículo, 6. ¿Puede el hombre prepararse por sí mismo para la gracia sin el auxilio exterior de la gracia? No. Esto es lo que explicamos largamente antes. Veamos, contra esto está lo que el Señor dice en Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. Es decir, si no tiene la gracia que viene del Espíritu Santo. Pero si el hombre pudiera prepararse por sí mismo, no necesitaría ser traído. Luego el hombre no puede prepararse a la gracia sin la ayuda de la gracia. O sea que el inicio de toda la curación humana es la misericordia de Dios. Por eso, toda verdadera psicoterapia debe ser planteada en el sentido de que se quiten los impedimentos para que pueda actuar la gracia de Dios. Ahora, la revelación nos dice que actúa ampliamente la gracia de Dios. Entonces, hay que ser como un instrumento de la gracia. Y no autolimitarse a métodos naturales. Entonces, Dios atrae a todas las cosas porque es el primer motor absoluto, todas las cosas se ordenan a Él, bajo la tendencia común que tienen hacia el bien, por la que todas tratan de asemejarse a Dios, cada una a su manera. Y en este sentido, dice Dionisio, el autor de escritos muy importantes de la edad patrística, en el libro de los nombres de Dios, que convierte todas las cosas hacia sí, con la particularidad de que a los hombres justos los convierte hacia sí como un fin especial, hacia el cual tienden y al que tratan de unirse como a su propio bien. Según aquello del Salmo 72, mi bien consiste en adherirme a Dios. El Papa Pío XII le dice a los psiquiatras que sí, en el fondo del corazón humano siempre hay una tendencia hacia Dios y eso se puede descubrir. En un análisis psicológico serio debería aparecer esto. Pero esa tendencia hacia Dios no es lo mismo que este bien del cual se está hablando, que es una tendencia especial, que está fundada sobre la gracia. Es decir, es una tendencia hacia Dios como fin sobrenatural, como Dios trinitario, como Dios conocido, así como Él se conoce a sí mismo. Por eso, que el hombre se convierta a Dios no puede ocurrir sino bajo el impulso del mismo Dios que lo convierte, teniendo en cuenta que prepararse para la gracia consiste precisamente en convertirse a Dios. Lo mismo que el que está de espaldas al sol se prepara para ver su luz volviendo sus ojos hacia él.
Después manifiesto que el hombre no puede disponerse para recibir la luz de la gracia, sino mediante el auxilio de un don gratuito de Dios que lo mueva interiormente. O sea, el hombre está dado vuelta mirando espaldas al sol, y de repente se convierte y ve la luz del sol. Se convierte quiere decir que se da vuelta. Ese darse vuelta no es físico, es espiritual. Si le queremos tomar la palabra a Fromm, que habla de experiencia humana, es un cambio de experiencia interior. Es una experiencia total, no es simplemente un aspecto parcial que uno se pone a razonar y descubre a Dios. Porque todo eso es de la razón natural, pero aquí hay una orientación más profunda. La conversión del hombre a Dios es ciertamente obra del libre albedrío, por eso precisamente se le manda que se convierta. Pero el libre albedrío no puede volverse a Dios si Dios mismo no lo convierte así. De acuerdo con aquello de Jeremías 31, conviérteme y quedaré convertido, porque tú eres mi Dios y Señor. Y en las lamentaciones, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. O sea que la conversión es la obediencia a un precepto divino, pero es más que esa obediencia, o sea, es el acogimiento de una gracia. Es una obediencia voluntaria, pero ese acto voluntario no se puede hacer sin el don de Dios. Ahora, si el sujeto es rebelde, ¿qué pasa? Que se queda, cuando está llamado a la conversión, se queda con la obediencia, con el mandato y deja de lado la gracia, la experiencia que lo empuja a convertirse. Entonces se divide y se vuelve peor que antes. Porque no responde a lo que ve. Porque esa visión que tiene, esa intuición, está acompañada de un movimiento interior, de un afecto, de un deseo, que está producido por la gracia misma. Si el sujeto interrumpe ese deseo por debilidad, por pereza, por cobardía, etc., entonces se produce la desobediencia, que es una especie de timidez espiritual. Lo demás es consecuencia. ¿Se puede levantar el hombre del pecado sin el auxilio de la gracia? No. O sea, no puede salir del pecado sin el auxilio de la gracia. Ahora, la gracia está unida a la fe y a la caridad. No existe la gracia sin la fe. Y la fe es la fe en Cristo y en la Trinidad. Como dice San Pablo, si la justificación se puede conseguir por la ley, Cristo murió en vano. ¿Para qué vino Cristo si los judíos podían ser buenos con la ley que tenían? No podían ser buenos. O sea, siguiendo la ley que venía de Dios, no podían ser buenos. Y San Pablo lo explica muy claramente a partir de su propia experiencia. O sea, el Antiguo Testamento era verdadero, venía de Dios, venía de la revelación divina, pero no daba la fuerza para ser bueno. Esta fuerza viene solamente de la gracia de Cristo. Ahora, como explica Santo Tomás, también antes, en el Antiguo Testamento, algunos recibían la gracia de Cristo.
y pertenecían a la misma iglesia que nosotros, que es la única iglesia de Cristo. E incluso fuera del Antiguo Testamento, fuera de la Revelación, había otros paganos, etcétera, que podían recibir la gracia. Pero tenían que creer en Cristo a su modo. Al menos por una experiencia interior, por una revelación que les haga percibir el significado de la presencia de Cristo y de la fe en la Trinidad. Pero eso viene de la gracia. No se puede levantar a alguien del pecado sin el auxilio de la gracia, por más que sea cristiano y esté bautizado o haya recibido todos los sacramentos. El hombre no puede justificarse a sí mismo, es decir, no puede volver del estado de culpa al estado de justicia. A ver, seguimos. El hombre no puede en modo alguno levantarse por sí mismo del pecado sin el auxilio de la gracia. Porque aunque el pecado es un acto transitorio, deja una huella permanente del reato, como vimos, y por eso para levantarse del pecado no basta cesar en el acto de pecar, sino que se ha de reponer en el hombre aquello que perdió pecando. El pecado es una falta, como se dice, metafóricamente, o sea, un defecto, es algo que falta, que no está. Y eso que no está es de orden espiritual, entonces no puede ser producido por un cambio de conducta externa del sujeto, sino que tiene que ser recompuesto por el mismo autor de la naturaleza humana en su aspecto espiritual. Ahora bien, por el pecado incurre el hombre antes en un triple detrimento, un poquito antes estaba. Por el pecado incurre el hombre en un triple detrimento, como consta por lo dicho, a saber, la mancha, el deterioro de la bondad natural y el reato de la pena. La mancha, ¿qué es? Una fealdad espiritual. San Tomás muchas veces dice que el hombre que está deteriorado, que está en pecado, no quiere entrar dentro de sí mismo. Porque lo único que encuentra son cosas feas. Por eso se exterioriza. San Agustín dice, vuelve dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Pero el otro no quiere volver dentro de sí mismo, o quiere ir hacia afuera. Está extrovertido. Se vuelca a la operación externa, esa operación que en el fondo despersonaliza. A veces ayudado por los métodos psicológicos. Se despersonaliza. Entonces, tiene que hacer lo contrario, ir hacia el interior, pero eso no se puede sin el auxilio de la gracia. Por otra parte, pierde la bondad natural, que quiere decir la integridad, la perfección de su operación, que radica en su naturaleza. Y el reato de la pena, quiere decir que incurre en una especie de desequilibrio no solo en sí mismo, sino respecto de los demás y de Dios. Aquí estamos considerando especialmente el aspecto interior. Claro, hay aspectos externos, a veces a uno lo ponen en la cárcel por esto, pero se está hablando principalmente del aspecto interior. Hay una pena respecto del orden divino de la justicia. Sin el cumplimiento de esa pena no se restaura
la naturaleza. Y lo explica, se deteriora la bondad de su naturaleza porque ésta cae en el desorden al no someterse su voluntad a la de Dios. Ya que si falta esta sumisión, toda la naturaleza del hombre que peca queda desordenada. Es decir, hay una rebelión que no es solamente hacia Dios, sino también dentro del hombre mismo. O sea, las facultades inferiores se rebelan contra las superiores. Y cuanto más profunda esta rebelión es, tanto más es unificada. O sea, toda la actitud del sujeto se vuelve rebelde, negativa. O sea, prácticamente todo lo que hace está asignado por esta negatividad. Es un sujeto que no solo tiene mala relación con Dios, sino que también tiene mala relación con los otros. O sea, es muy agresivo, etcétera, etcétera. A veces más radicado, a veces menos radicado. Dice palabras hirientes permanentemente. Pero sobre todo piensa mal. Sospechoso. Se requiere, por lo tanto, un don habitual, que es la luz de la gracia. La gracia es una luz. A su vez, el orden natural, por el que el hombre se somete a Dios, no puede restablecerse más que atrayendo Dios hacia sí la voluntad del hombre, como ya dijimos. En tercer lugar, el reato de la pena eterna no puede ser perdonado sino por Dios. Como dice San Pablo, el reato de la pena eterna, quiere decir, la exigencia de que el hombre cumpla la pena, es intrínseca a su condición. Dios nos amó cuando éramos enemigos, dice la carta a los romanos, en la traducción latina de la Vulgata. O sea, hay un aspecto personal, como cuando una persona está enemistada respecto de otra. Si esta enemistad es muy radical, no se cura sino con la caridad. Bueno, lo mismo pasa y más profundamente respecto de Dios. Si el hombre es enemigo de Dios, está enojado con Dios, como dicen algunos, es porque lo considera su enemigo. O sea, no su amigo. Esto no puede curarse sino porque Dios lo vuelve amigo. Esto es la caridad, que infunde en su corazón. O sea, toda la pasión de Cristo tiene este sentido. O sea, la pasión de Cristo viene de un acto de caridad de Cristo. O sea, Cristo perdona el pecado de los hombres, infundiendo en ellos la caridad a través de su pasión, que es un método más eficaz por la cercanía que tiene con la condición humana. Entonces, infunde en los hombres la caridad. Padre, en este punto es donde hay una confusión luego del tema de identificar el reato de la pena igual a sufrimiento por sufrimiento. O sea, que sería un error, no a realizar actos de justicia aunque se sufra por el acto de justicia. Bueno, el pecado por sí comporta sufrimiento, pero el pecado es más que el sufrimiento, entonces no se cura con otro sufrimiento, simplemente, sino que se cura con algo radicalmente diverso del pecado, que es enemistad, o sea, con amistad. Lo primero que Santo Tomás dice de la caridad, cuando la explica, es la caridad es amistad. Y la amistad es una amistad espiritual, no es simplemente una cercanía sensible, es una amistad espiritual. Entonces, la pasión de Cristo establece esa amistad espiritual,
no nos cura solamente porque Él sufre, sino que sufre porque nos ama con ese amor espiritual y nos otorga la caridad de esa manera. Es una consecuencia del amor. O sea, en nosotros el reto de la pena se cumple por los actos de amor intenso a pesar de el sufrimiento que puede implicar. Claro, pero esos actos de amor no pueden venir sino de Dios mismo. Claro, inspirados por la gracia. Sí. Pero nosotros tenemos que asentir a esa inspiración para que se cumpla la pena. Exactamente. Y recibir la redención, ¿no, Padre? La redención es por mí. Bueno, eso es la redención, sí. La redención quiere decir la liberación de los pecados, quiere decir también la satisfacción. Cristo hace de la pena eterna. O sea, Él sufre para que no tengamos que cumplir nuestra pena eterna por los pecados y por el pecado original. Entonces, sí, en la Escritura se usan distintos términos para explicar la redención de Cristo. También es un sacrificio, o sea, una obra hecha para agradar a Dios. Entonces, en tercer lugar, el reato de la pena eterna no puede ser perdonado sino por Dios, ya que contra Él se cometió la ofensa y Él es juez de los hombres. Por consiguiente, para que el hombre resurja del pecado se requiere el auxilio de la gracia como don habitual y como moción interior divina. ¿Puede evitar el hombre el pecado sin la gracia? No. O sea que el que no tiene la gracia se deteriora humanamente, porque cae en el pecado. De nuevo cita San Agustín: a quien niega que necesitemos orar para no caer en tentación y lo niega quien sostiene que no se necesita la ayuda de la gracia de Dios para no pecar, sino que supuesto el conocimiento de la ley basta la voluntad humana, no dudo en afirmar que nadie debe prestarle oídos y que debe ser anatematizado por todos. O sea, no se puede pensar que basta la buena voluntad. O sea, la voluntad humana. Y aquí distingue de nuevo el estado de naturaleza íntegra y el estado de naturaleza corrupta. En el estado de naturaleza íntegra, o sea, cuando no estaba deteriorado, el hombre podía, aún sin la gracia, evitar el pecado, tanto mortal como venial. O sea, Adán antes de caer, sea que tuviera la gracia, sea que no la tuviera, podía evitar el pecado. Cualquier pecado, también el pecado original. Puesto que pecar consiste en apartarse de lo que es conforme a la naturaleza, y esto podía el hombre evitarlo cuando su naturaleza estaba intacta. Necesitaba, sin embargo, el auxilio de Dios que lo conservara en el bien, puesto que sin este auxilio la naturaleza misma caería en la nada. O sea, todas las criaturas necesitan la presencia de Dios, creador, porque si no son nada. Pero esto no es la gracia. La gracia se refiere a un don superior al de la naturaleza. Mas en el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual, que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, esta restauración durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. O sea, aquí sí comenzamos a observar una evolución psíquica que depende de la presencia de la gracia, que no está si no está la gracia. O sea, el sujeto que no tiene la gracia no puede evitar un proceso negativo de degradación.
la persona que tiene la gracia comienza a operar de otra manera y comienza por eso una evolución espiritual, un proceso interior que lo hace cambiar y unificar, integrar crecientemente. O sea, lo primero que hace la gracia es restaurar la mente. En vez de ser rebelde contra Dios, comienza a estar en sintonía con Dios, en armonía con Dios, pero todavía le falta mucho, tiene que arreglar todo lo demás que tiene dentro. Y eso sucede progresivamente. San Juan de la Cruz explica primero que se rectifica el sentido para que después, a su vez, la razón se subordine perfectamente a Dios y sea perfectamente espiritual. Y aquí introduce una noción que no es otra que la del inconsciente que aparece en la psicología moderna. De aquí que San Pablo, asumiendo la representación del hombre reparado, diga en Romanos 7, yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por lo demás, en este estado el hombre puede evitar el pecado mortal que radica en la razón, como se expuso, pero no puede eludir todo pecado venial. O sea, el que tiene la gracia, porque tiene la gracia, ya puede evitar todos los pecados graves, o sea, pecados mortales, pero no todos los pecados veniales, no es que todo lo que hace es perfecto. Los trastornos psicológicos caerían de esta forma en esa, obviamente cuando trastornos psicológicos de las personas que tienen la gracia, que son muy, pero muy diferentes de los trastornos psicológicos de las personas que no tienen la gracia. Exacto. Entonces, si uno aplica las mismas reglas y el mismo método, se equivoca. O sea, una persona que tiene la gracia no quiere el pecado por la gracia que posee, dada por Dios, no quiere el pecado mortal y tiene errores por sus propios trastornos que a veces podrían parecer pecados más allá de lo venial, mientras que no sea voluntario. Claro. Exacto. Voluntarios y además que tenga materia grave y que haya pleno consentimiento, por supuesto. Claro. O sea, que sean deliberados y además que se refieran a violaciones graves de los principios de la ley natural y divina. Por ejemplo, como las compulsiones, ¿no? Bueno, las compulsiones tienen un sentido cuando la mente humana está muy oscurecida, como las que describe Freud, ¿no? La compulsión para repetir, para hacer siempre lo mismo. Por ejemplo, pero eso tiene un sentido en una persona que está disgregada interiormente, que tiene la mente oscurecida y eventualmente reprimida por una racionalización propia o ajena o del psicólogo, pero es muy diferente de la situación que tiene una persona que no tiene esa oscuridad fundamental, sino que tiene una luz, la luz de la gracia. Entonces puede tener un cierto impulso a realizar algunos actos, pero eso es fruto de una incoherencia relativa que corresponde al hecho de que no está totalmente evolucionada, ¿no? Ajá. Sí, porque, digamos, anatómicamente se ve que hay una baja en la corteza prefrontal, por ejemplo, ¿no? Que se desactiva la corteza prefrontal ante un estímulo y por lo tanto el uso racional disminuye o puede perderse momentáneamente. Bueno, eso puede suceder, pero ¿cómo pueden suceder otros fenómenos? O sea que un sujeto esté en un estado semiconsciente, ¿no? Parecido al que hay en los sueños, en el sueño, en el cual no se pierde del todo la conciencia, sino en algunos aspectos. Entonces, lo que pasa en el sueño puede pasar en la vigilia.
Pero ahí hay que analizar en qué aspecto se usa la razón y en qué no. Ahora, si hay una deliberación consciente para realizar un acto contrario a la ley, entonces sí, se pierde la gracia y se deteriora la naturaleza. Entonces, el que tiene la gracia no puede evitar todo pecado venial debido a la corrupción del apetito inferior, de la sensualidad, cuyos movimientos pueden ser reprimidos por la razón uno a uno. De aquí su condición de pecado y acto voluntario, pero no todos ellos. Porque mientras atiende a uno, se le desmanda el otro, y tampoco puede la razón mantenerse siempre vigilante para someterlos todos, como ya hemos dicho. Es decir, bueno, esto puede ser origen de una perturbación psíquica, por ejemplo, una persona perfeccionista, también en el orden moral, que piensa que tiene que ser perfecto en todos los actos que hace cuando es imposible. No se trata aquí de los actos desordenados gravemente, de los pecados mortales, sino de los actos que pueden ser pecados veniales, o sea, desórdenes leves. Pero una persona perfeccionista tiene un desorden del cual no se da cuenta, que justamente porque es perfeccionista tiene un grado de soberbia que no está curado. Entonces hay que atender esa soberbia antes que a los desórdenes particulares. Porque está pretendiendo una perfección espiritual que todavía no puede tener. O sea, esta purificación es creciente. O sea, para ser perfecto en la vida espiritual hace falta una conciencia perfecta, un estar despierto profundamente, no solo ante la realidad creada, sino ante la realidad divina, ante la Trinidad. Pero esto requiere una gracia plenamente implantada, desarrollada en el sujeto, ¿no? Que es la unión mística que describen los santos. La actitud correcta ante esas pasiones que todavía van a pasar un tiempo de proceso para que se ordenen por el influjo de la gracia, por el ordenamiento de la inteligencia y todo esto, demanda la humildad del cristiano para tener paciencia ante eso, ¿no? Sí, pero San Juan de la Cruz también dice que algunos tienen tanta paciencia en esto de querer aprovechar que no querría Dios ver en ellos tanta. Padre, una imagen, la imagen que usa San Juan de la Cruz, esta de los troncos encendidos, que empieza de manera a ponerse como carbón, Sí. y entonces no tiene ninguna belleza, ¿no? Que es hacia sí mismo, como se da uno cuenta que pues esa fealdad es por el fuego mismo de la gracia. Bueno, la fealdad no es la belleza, sino que se comienza a ver cuando aparece la belleza, o sea, cuando aparece el fuego. Porque antes no se veía. Entonces, sí, es como en una chimenea que está el fuego, la leña encendida y aparece la savia o el humo, la ceniza, bueno, todo eso no se veía, pero estaba ahí. Entonces, así pasa con la gracia, que hace aparecer las propias deformidades, pero eso no es malo, sino bueno. O sea, que el sujeto comience a sentirse mal porque recibe la gracia no es un signo patológico, sino de comienzo de un proceso de curación o de sanación. O sea, es más patológico que tenga todo eso y que no lo vea, ni que lo sienta, ni que se sienta mal por eso. O sea, el sujeto que no se siente mal, pero está mal,
Está peor. Está peor que el que se siente mal porque está bien. Bueno, es evidente que aplicando el mismo método para todos, esto no se puede distinguir. Pero después sigue respecto del pecado mortal. De igual manera, antes que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia santificante, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo, pues no es necesario que esté siempre pecando en acto. O sea, una persona que está muy mal no es que está siempre cometiendo adulterio o latrocinio o injuria o homicidio. Bueno, a veces obra bien. Pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. De aquí esta advertencia de San Gregorio comentando Ezequiel: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia, por su propio peso conduce a otro pecado. La causa de esto, que así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien ha de poner el fin de sus apetencias, pues los actos humanos deben ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora bien, lo mismo que en el apetito inferior no sometido plenamente a la razón es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que por ni conseguir provecho ni por evitar daño consientan apartarse de Él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o por rehuirlas, le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos. Y así cae en el pecado mortal. Sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados. En latín dice preconcebidos, fines preconcebidos. O sea, fines habituales que no son el verdadero fin. O sea, cuando no tiene tiempo para pensar, el sujeto está frente a situaciones improvisas, actúa según el hábito que tiene. Pero este hábito que tiene es de insubordinación a Dios, de desacato, de rebelión. O sea, de no acatar todos los preceptos. Tal vez algunos sí y otros no. Entonces, cuando se le presenta la ocasión, obra según esta actitud de rebelión, de insubordinación, de desacato a Dios a través de sus preceptos. Esto es el inconsciente, es el mismo inconsciente de Freud. El inconsciente no es una entidad abstracta que existe, separada de las potencias humanas, simplemente la disposición habitual de las potencias humanas, que no es plenamente conocida en acto por la razón. Por eso se tiene que hacer inconsciente lo consciente. O sea, Para Freud tiene que hacerse consciente lo inconsciente, quiere decir que eso que es habitual se haga consciente. O sea, que el pecado se haga con conciencia. Bueno, lo mismo que dice Nietzsche. Porque si uno hace el pecado sin plena conciencia, se siente mal porque por un lado lo quiere y por otro lado no lo quiere. Entonces el fin del psicoanálisis es cambiar la conciencia. Y algunos que son más perversos tratan de cambiarle la conciencia a los demás.
Sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados y con hábitos previamente adquiridos, según observa el filósofo Aristóteles en el tercer libro de la Ética. Mediante la premeditación puede sin duda eludir en alguno de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones habituales, pero como no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinado a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. El pecado grave, consciente, produce una cadena de pecado, o sea, un deterioro creciente, porque no se puede evitar el pecado siguiente sin la gracia de Dios. O sea, tarde o temprano se cae en algo más grave. O por lo menos en la repetición de lo mismo. Ahí Santo Tomás dice, no se puede estar mucho tiempo. Bueno, esto es simplemente lo que le pasa a muchas personas. Entonces, ¿cómo hace el psicólogo si a una persona le pasa eso para interpretarlo fuera de este orden profundo, que lo posiciona entre el pecado y la gracia? O sea, no puede entender el fondo de la cuestión. El hombre puede evitar cada uno de los pecados en particular, pero para evitarlos a todos necesita la gracia. Como acabamos de decir, y atención, que aquí se habla de los pecados graves, no está hablando de los pecados veniales, porque eso no se pueden evitar todos, aunque se tenga la gracia. Aquí está hablando de los pecados mortales. Los pecados graves, mortales, que cambian la conciencia del sujeto, la experiencia espiritual. Esos pecados no se pueden evitar sin la gracia. Sin embargo, si no se dispone para recibir la gracia por culpa suya, para evitarlos a todos necesita la gracia, pero la gracia viene de Dios. Si no se dispone a recibir la gracia por culpa suya, por eso no queda exento de pecado por el hecho de que no puede evitar el pecado sin la gracia. Bueno, esto supone que la gracia de Dios es dada muy ampliamente, o sea que si una persona está en la disposición adecuada, puede recibir muchas gracias que lo impulsan a una gracia superior y a una gracia definitiva, que es la gracia santificante. Para esta hace falta un cambio, una conversión, que es lo que llama la Sagrada Escritura justificación, o sea, volverse justo. Hay un proceso anterior, hay muchas gracias. Entonces, el psicólogo, cuando se da este caso, tiene que ayudar al sujeto a percibir estas gracias, que lo impulsan a un cambio más profundo. Ahora, si el psicólogo quiere evitar totalmente cualquier consideración que sea espiritual, sobrenatural, esto no lo puede hacer. Pero entonces no puede entrar al fondo del problema. Según dice San Agustín en el libro de la corrección y de la gracia, la corrección es provechosa para que del dolor de la corrección brote el deseo de la regeneración, siempre que el corregido sea hijo de la promesa, de modo que mientras el ruido de la corrección restalla y flagela exteriormente, Dios, por una secreta inspiración, opere en su interior el propósito. La corrección es pues necesaria porque la voluntad del hombre es indispensable para que se abstenga de pecar. Pero que la corrección no basta sin el auxilio de Dios. Por eso se dice en el Eclesiástico, considera la obra de Dios, porque nadie puede corregir a aquel a quien él despreció. Entonces,
¿qué es esta corrección que hace Dios? Es que el sujeto se siente muy mal por el pecado, y está bien que se sienta muy mal. Entonces, si va al psicólogo para sentirse bien cuando obra mal, y encima el psicólogo lo ayuda, el psicólogo obra como el ángel malo, como el tentador. O sea, el psicólogo tiene que percibir qué es lo que hay adentro de ese malestar. O sea, ¿por qué se siente mal? Si realmente ha obrado mal. Pongamos casos no demasiado extremos, una persona que trata pésimamente a su familia, a sus hijos, a su mujer, a los empleados, o sea, siempre con falta de caridad, ¿no? Bueno, esta persona no se puede sentir muy bien. Y muchas veces son los que van a ver a los psicólogos, ¿no? Una persona calculadora, maquiavélica en su actividad profesional, política, comercial, lo que fuere. Por ejemplo, algo que se enfrenta a uno es, por ejemplo, el temor al infierno. ¿Es desordenado o es racional? Y bueno, depende. Si el sujeto está en pecado mortal, el temor al infierno es algo bueno. Pero si es tan fuerte y tan que en lugar de acercarlo a Dios lo aleja. Bueno, es difícil que lo aleje, porque si lo aleja no es simplemente por el temor que siente, sino por otra actitud que tenga, es decir, porque no quiere enfrentar las consecuencias del cambio. Claro, no hay que disponerse. Claro. Entonces hay que leer ahí qué es lo que pasa. Pues normalmente pasan muchas cosas juntas y a veces son contradictorias entre sí, porque estamos hablando de personas que están en una situación de deterioro. Que no, muchas veces no hay ningún deterioro psiquiátrico esto, es el desorden propio de una persona que no es coherente con su propia naturaleza y con la gracia que recibió. Por eso decíamos anteriormente que hay que ver por qué va al psicólogo. O sea, no solamente lo que le pasa y cómo se siente. Hay que ver por qué va, qué quiere, cuál es su fin. Bueno, creo que... ¿Solo hay 2 preguntas? Sí. De las personas online. Dice, César dice, tiene 2 preguntas. La primera es, ¿cómo podemos distinguir o separar lo que es propiamente psicológico de lo espiritual? Esa es la primera. Bueno, hay que comenzar por entender lo psicológico. Lo psicológico en sentido integral es también espiritual. No hay un alma que sea distinta de la dimensión espiritual del hombre. O sea, el hombre tiene una sola alma, que es la que se considera como principio de una conducta. Entonces, esa alma tiene un aspecto que es el principal y que está íntimamente conectado con su ser, que surge inmediatamente de su ser, que es una capacidad operativa en el orden espiritual. Entonces, no se puede entender una persona separando lo espiritual de lo psicológico. Sí, por psicológico se entiende solamente el orden de la imaginación, de las potencias interiores, de los sentidos, de la conducta externa, de la afectividad sensitiva. Porque si se hace eso, no se va a la raíz del problema. O sea, se puede lograr un cambio externo de conducta parcial, pero no se va a la raíz del problema. Justamente lo que queremos hacer aquí es fundar una psicología integral, o sea, que vea al hombre como una unidad, como una totalidad, que es lo propio de la persona. La persona es persona, porque es un todo, porque es una unidad.
O sea, el ser es más perfecto cuanto más uno es. Es lo primero que descubrió la filosofía antigua. Y se aplica de modo excelente a la persona. La persona es una, es un todo. Por supuesto que este todo tiene partes, empezando por el alma y el cuerpo, y dentro del alma hay potencia, capacidades diferentes, etc. Pero cuando se analiza la conducta de una persona hay que considerar el conjunto, el todo, y la interacción entre las partes. O sea, es mejor distinguir los apetitos, ¿no? El apetito racional o los apetitos sensibles para entender un poco más, y de ahí, porque todo es psicológico finalmente también. Sí, todo es psicológico, empezando por la inteligencia. Exacto. Por eso decíamos anteriormente que la ignorancia es un problema psicológico. O sea, si una persona quiere ser ignorante, ¿y por qué es ignorante? Quiere ser perezosa, quiere ser sensual, etc. La raíz principal es que es una ignorante y no quiere dejar de ser ignorante. Entonces actúa contra su naturaleza más profunda, que es buscar la verdad y conocer. Entonces, si es una mujer que está en su casa viendo la televisión todo el día y con una persona que la ayuda o varias y no quiere hacer otra cosa que estar con las amigas o algo por el estilo, bueno, es claro que después tiene problemas psicológicos porque no usa su inteligencia, y eso es contra la naturaleza. Después vienen toda una serie de fenómenos periféricos, afectivos, de todo tipo, pero hay un problema radical ahí. Si no se usa la inteligencia no hay nada que hacer, no hay manera de solucionar los problemas humanos. La siguiente pregunta de César es, dice, daría la impresión de que muchos vivimos en la fe con cierto semipelagianismo, al buscar con nuestras fuerzas corresponder a la gracia. Me parece que es el eterno debate entre la radicalidad de la libertad humana y la soberanía de Dios tratado en el concilio de Oash. Y en este sentido, ¿qué papel tiene la terapia con respecto a mover la libertad limitada, fracturada del otro, sabiendo que se requiere antes de la moción de la gracia? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración filosófica, podríamos decir. O sea, propiamente hablando, la voluntad no mueve nada. O sea, sí, analógicamente se puede decir que es un motor de las otras potencias, etc. Pero el acto propio de la voluntad, esto es mover, es ser atraída por el bien. O sea, es un acto en el cual la voluntad es perfeccionada por otro acto que ya es perfecto y que necesariamente requiere la intervención de la inteligencia, que es la que muestra ese acto. Entonces, no hay que imaginarse la relación entre la libertad humana, de la voluntad humana, y la operación de Dios que dona su gracia como un concurso entre dos fuerzas, ¿no? Como una especie de competencia. Porque la gracia tampoco es una fuerza en este sentido, es una luz, decía aquí Santo Tomás, ¿no? Es una luz espiritual que desciende a la voluntad a través de la inteligencia. Pero la trae, ¿no? Como la trae. O sea, la gracia, por la fe, se presenta a la inteligencia como un bien, a la voluntad como un bien atractivo. Entonces, en este sentido, como psicólogos, nos conviene no pretender mover la libertad, sino ayudar a la persona a desarrollar el intelecto, la razón, para que esa luz pueda atraer su voluntad. Exactamente, pero siempre recordando que se trata de la inteligencia que está unida al amor, o sea, la palabra que inspira amor. O sea, no es la inteligencia fría, racionalista, sino la inteligencia unida al amor, que es aquella que refleja efectivamente lo que Dios es. Entonces, la gracia siempre está en estos dos aspectos.
O sea, no se puede curar a alguien psíquicamente si no quiere usar su inteligencia, pero tampoco si no quiere amar, es claro. O sea, tienen que estar los dos aspectos. Porque el hombre es imagen de Dios, de la Trinidad, en la cual hay un acto de inteligencia y un acto de amor. Entonces, si no están los dos, no está completa la restauración de la naturaleza humana. Pero siguiendo esta línea de lo que decimos, Alberto, o sea, podríamos caer en el riesgo de solo instruir a la inteligencia, pero aunque la inteligencia vea, la voluntad no se va a mover. Claro, son las dos cosas juntas. Bueno, entonces, ¿cuál es la delicada línea, el delicado puente donde se abre, bueno, se instruye a la inteligencia, pero bueno, ordena el amor, pero para mover la voluntad, porque si la voluntad no se mueve, la persona no va a hacer este acto de libertad de la salvación. El modelo supremo son los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía. Entonces, todo lo que se hace en la vida cristiana es una preparación para la Eucaristía. Empezando por el bautismo, y siguiendo por la confesión. Claro, un sujeto puede estar deteriorado, necesita la confesión, pero el fin último es la Eucaristía, que es el sacramento de la caridad, dice Santo Tomás. Sacramento Caritatis, el sacramento de la caridad. Porque en la Eucaristía nos unimos con Cristo por la fe que supera la capacidad natural de la razón. Y esa unión está producida por el amor. Entonces, ese es el modelo último. Después, toda la vida cristiana está configurada a partir de ese modelo. Todo se ordena en la Eucaristía, podríamos decir. Toda operación humana. Entonces, para encontrar el equilibrio hay que mirar la Eucaristía, digamos, como fin último. Después están los otros sacramentos, está toda la instrucción de la vida cristiana, las costumbres cristianas, la tradición. Pero entonces el trabajo terapéutico tiene que tener las dos partes, instruir a la inteligencia y preparar la voluntad, porque si no, nunca va a ser ese acto de elección de la sanación. Exactamente. Si la persona no quiere sanar, no sanar jamás. Sí. Y parte de la experiencia en el amor también. Es Sí, decir, sí, la sí. relación terapéutica. Sí, son los... La relación terapéutica es este contexto del amor, donde el otro ve que puede ser sanado, no por nosotros, sino por la obra de la persona. Sí. Bueno, es un instrumento de la caridad. Entonces, sí, es evidente que están los dos aspectos, pero en la visión de la psicología contemporánea hay como una sobrevaloración del aspecto afectivo sobre el verdadero acto de la inteligencia. Entonces, en la actitud general de las personas que acuden a la terapia psicológica hay más bien un deseo de sanar la parte afectiva que de desarrollar la inteligencia. Que al final siempre toca con los vacíos, y te quedas solo con sanar la Exacto. afectiva, toca con los vacíos. Por eso hay que tener en cuenta los dos aspectos. Claro. Pero el problema de la inteligencia hoy es muy profundo porque las bases filosóficas de la cultura moderna atentan directamente contra el ejercicio de la inteligencia. Porque se centra solo en la experiencia. La experiencia externa y el conocimiento basado sobre los principios de la filosofía moderna es esquemático, es aplicar esquemas. Como se dice en medicina, protocolos, Sí. procedimientos, ¿no? Entonces el procedimiento, el protocolo está antes que la realidad particular. Bueno, eso no es usar la inteligencia. Esas son las que llama Kant categorías a priori, que no son otra cosa que prejuicios. O sea, juicios anteriores al conocimiento de la realidad. Entonces, si la mente de las personas funciona de esta manera, hay un problema de base. Entonces, por más que uno intervenga a nivel afectivo, no va a lograr el resultado. Porque por naturaleza la voluntad y los afectos están al servicio de la inteligencia. Y surgen de un conocimiento intelectual, entonces es imposible no lograr la normalidad psíquica sin el uso de la inteligencia.
y sin considerar cómo una persona está pensando. O sea, si es esquemática, claro, uno puede pensar, bueno, es esquemática porque le gusta hacer siempre lo mismo, está impulsada a repetir siempre la misma conducta. Pero el problema es si tiene el esquema en la mente, o sea, cuando piensa. Cuando piensa en general. Por eso, como ven, la psicología es muy amplia y además requiere la colaboración de muchos. Cada uno no puede ser especialista en todo, ¿no? Entonces, pero tiene que haber una integración, una colaboración. Una última pregunta online. Dice, padre, cada vez es más común que las personas que buscan al exorcista por situaciones de tipo espiritual, el sacerdote lo mande primero al psicólogo o al psiquiatra para ser evaluados. Esta realidad es cada vez más común. Los exorcistas desfragmentan a la persona y los resultados en muchas ocasiones son nulos y en el peor de los casos muy negativos por los medicamentos que se les receta. ¿Cuál sería su recomendación para el ministerio de exorcismo? Bueno, que estudien la verdadera teología y no la teología moderna según los principios filosóficos que hemos descrito, porque este problema viene del hecho de que se acepta críticamente la psicología moderna como si fuera una ciencia ya cumplida, establecida, unívoca y con un método único. Entonces, cuando no hay una profundización en este tema, puede suceder esto. Bueno, en realidad el influjo diabólico es mucho más amplio de lo que se puede experimentar en las situaciones críticas agudas. O sea, porque las personas que tienen problemas psíquicos permanentemente tienen influjo diabólico y nosotros también. Entonces, no es algo muy particular. Bueno, puede haber un caso extremo de posesión, pero esa es otra cosa. Y para eso no hace falta un psicólogo. O sea, cualquiera se puede dar cuenta. Y más un sacerdote. Entonces, el psicólogo probablemente no se dé cuenta por los prejuicios que tiene. Entonces, sí, hay que evitar reducir toda la patología al influjo del demonio, pero también hay que evitar el extremo opuesto, o sea, pensar que el demonio no tiene nada que ver. O sea, porque el demonio es el príncipe de este mundo. Entonces basta que una persona tenga mentalidad mundana para que de un modo o del otro, pero además en la terapia, la interacción con la persona cuando se va a análisis más profundos, a temáticas más espirituales, pueden aparecer reacciones repentinas que pueden tener un origen puntual diabólico. Pero es mejor que se manifieste eso porque ayuda al psicólogo a entender la disposición más profunda. O sea que ahí hay un problema que no es simplemente de reordenamiento afectivo. Pero ahí puedo tocar con un tema del que hablamos de la fe, porque si la persona no cree que el demonio existe, y si no cree que el demonio existe, está más cerca del demonio que nosotros. Entonces, o sea, por más que no tenga fe en Dios, en Cristo, y que no piense que existe el demonio lo mueve igual y más que a nosotros. Entonces, porque no hace falta que la mueva inmediatamente como a una persona que tiene fe, que tiene vida espiritual, que la hace ser incoherente en algunos actos, sino que es una disposición estable. y si eso se le suma que el terapeuta no cree que el demonio existe, peor también. Bueno, claro, sí. Sí, claro. Bueno, ahora